Bienvenidos a todos, es un gusto que sea tan federal la convocatoria, así que ahí están viendo la pantalla. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, como ustedes saben, lo que vamos a ver hoy es un poco de ChatGPT. La idea es verlo un poco como lo que representa un reto pedagógico para los educadores. Y también en poder vislumbrar algunas potencialidades y amenazas. Lo que las encuestas nos están dando en las últimas reuniones que estamos teniendo es que alrededor de un 70-80% de los docentes todavía no usaron ChatGPT en sus áreas, así que esta es la idea, empezar a investigar un poco y a tener como lo que yo digo, a animarse a tener un uso exploratorio, ¿no? No un uso asertivo de esta herramienta de inteligencia artificial, sino más bien un uso exploratorio. Para entender un poco qué es ChatGPT. Se trata de una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿cómo nace tan de repente, cómo aparece tan de repente en los medios de comunicación? En realidad había áreas de inteligencia artificial que venían avanzando en este sentido. Ustedes habrán visto distintas, ¿no? Que venían avanzando en términos de herramientas de inteligencia artificial, pero en áreas separadas, como por ejemplo habrán visto síntesis del habla, generación de imagen, robótica, visión computarizada, reconocimiento de voz, generación de música. Ustedes van a ver que están apareciendo distintas herramientas, que algunas hacen edición de imagen, están en distintas áreas del conocimiento incorporando inteligencia artificial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Es una disciplina de las ciencias de la computación que lo que intenta es reproducir patrones de comportamiento humano, ¿sí? Entonces, se imita algún patrón de comportamiento, como ustedes verán que es Siri, que es Alexa, y a partir de eso se intenta generar una habilidad, ¿no? Cada app daba un avance en este sentido. ¿Pero qué pasó? Todos estos campos del conocimiento se unieron y generaron juntos un nuevo avance en lo que es inteligencia artificial, que es un avance en el lenguaje. Se generó lo que se denomina el lenguaje natural que tiene ChatGPT. Tiene la capacidad, este chatbot, de tener lenguaje natural, un lenguaje que se asemeja al lenguaje humano, ¿no? Porque es una herramienta que reproduce el lenguaje humano. Pero ¿cómo se logró esto? Con texto de Internet, ¿sí? Pero solo texto. ¿De qué se trata el avance de ChatGPT? ¿Por qué hablamos tanto de ChatGPT y no de otras herramientas? Porque en realidad lo que ChatGPT hizo fue unir todas las áreas de la inteligencia artificial y convertir todos los tipos de fuente de conocimiento en texto de Internet. El código se convirtió en texto. Las biométricas se convirtieron en texto, el mercado financiero, los números se convierten en texto, los videos se convierten en texto, las imágenes también, ADN se puede convertir en texto, todo se convirtió en texto. Y al mismo tiempo lo convirtieron en fuente de información. Y esta fuente de información, hasta septiembre del 2021, se utilizó como una fuente ingente de datos para preentrenar a través de conversaciones, cientos de miles de conversaciones con las que se entrena a ChatGPT. Así aparece lo que se denomina el gran lenguaje generativo multimodal, o lo que se denomina también la inteligencia artificial generativa. Hay un cambio, ya no deja de trabajar la inteligencia artificial en estos campos de conocimiento aislados, sino que empieza a trabajar en forma conjunta y hay un crecimiento exponencial del conocimiento. Porque lo que se logra es que todas estas áreas generen un crecimiento en un mismo campo. De esta forma, transformando todas las fuentes de información en texto de Internet y convirtiendo este texto de Internet en fuentes de preentrenamiento del chatbot, se logra construir ChatGPT. ¿Qué es lo que están viendo acá? La interfaz de ChatGPT. Pero también les muestro la interfaz
de Bard. ChatGPT es de la empresa OpenAI, que tiene una fuente de inversión de Microsoft. Bard es de Google. Son chatbots. En noviembre del año pasado aparece ChatGPT en Europa y Estados Unidos, y luego a los meses tiene un mayor impacto en Latinoamérica. A los 4 o 5 meses aparece lo que nosotros vamos a analizar, es ChatGPT, y en lo que ustedes van a tener acceso es ChatGPT 3.5, que es la versión gratis. A los meses salió ChatGPT 4, que tiene otros avances y otras innovaciones, que es pago. Y a los meses también, en esta escalada y competencia en la inteligencia artificial, Google también lanzó Bard, mientras ChatGPT maneja muchos idiomas, es de características de open source, es decir, que la tecnología está al acceso de todos, uno puede acceder libremente. Bard también uno puede acceder en forma gratuita, pero al momento solo está en inglés, ¿sí? Tiene algunas otras mejoras, como uno puede acceder a imágenes, pero está en inglés solamente. ChatGPT, ¿cómo funciona? Uno ingresa en este chatbot, ¿sí? Ustedes habrán interactuado con muchos chatbots, ¿no? Generalmente se usan la asistencia a los clientes, ¿no? Que generalmente son malos. Está el chatbot también, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, el de estacionar. Hay distintos tipos de chatbot, de las empresas generalmente tienen, uno es como muy estandarizado, ¿no? ¿Qué necesita? Si necesita 1, 2, 3, 4, ¿qué opción quiere? 4. Y le responde 1, ¿no? Como esta cosa media mecánica, media que no responde, que no se adecua a nuestras necesidades. ChatGPT logró todo lo contrario. Logró un nivel de intimidad en donde uno dice gracias y dice de nada, donde uno dice buen día y saluda, donde espera de nosotros no que ingresemos un tipo de input, de comando o de prompt, como vamos a ver ahora, al estilo mecanicista, ¿no? O como Google, lineal, sino que espera de nosotros una actitud conversacional. Y está hecho en este sentido a propósito, para generar intimidad, para generar cercanía. Y como volvemos al concepto anterior, vinculado a lo que tiene que ver con reproducir o copiar patrones de comportamiento humano. Ahora más adelante vamos a ver por qué esto puede resultar un beneficio, pero también una amenaza. Pero bien, ¿qué es un prompt? Que ustedes lo van a escuchar mucho en lo que se refiere a ChatGPT o un chatbot, y tiene que ver con una guía, una instrucción, un comando, un input, esto que le vamos a pedir a ChatGPT. Nosotros simplemente, como vieron en el video anterior, uno le ingresa y puede obtener distintos tipos de respuestas. Pero bueno, ahora me gustaría, para empezar la conversación con ustedes, aunque no escuche su voz, poder sí escuchar qué opinan, les voy a dejar una pequeña encuesta en forma de muestra. Los primeros 50 personas que contesten van a poder darnos un indicio de qué piensan al respecto, de cuál es el principal desafío que nos representa ChatGPT. En el chat les dejo una encuesta para que puedan ver. Si pueden ir contestando, nos tomamos unos minutitos. Voy viendo que van contestando. Bien. A ver qué piensan. 25 respuestas. Bien. Bien, los docentes siempre contestan bien. En otras áreas que he dado el webinar contestan otras cosas, pero los docentes siempre
tendemos a ir por lo que es verdaderamente importante. Bien, 4% de ustedes piensa que es el reemplazo de los puestos de trabajo lo que puede llegar a ser el principal desafío. 8% de ustedes que es el deterioro del aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. 24% el plagio, esto ahora vamos a ver que fue una de las noticias más vendidas por los medios de comunicación, y el 60% de ustedes que es la construcción del pensamiento crítico de la ética, 4% ninguna de las anteriores. Bien, esto nos da un indicio para ir a trabajar sobre estas posibles respuestas. Veamos. ¿Qué pasa con el riesgo de automatización? 4% de ustedes les preocupaba esto. ¿Qué nos dicen los datos o la ciencia de datos al respecto de esto que ya empiezan, ahí tienen la fuente, will robots take my job? Van los robots a tomar mi trabajo, hace un análisis a partir de la minería de datos y nos dice, por ejemplo, que en el caso del riesgo de automatización de profesores universitarios, el riesgo de automatización es de un 13%. Hasta 20% es bajo. ¿Esto qué significa? Que como los profesores y los educadores tenemos tareas que están fundadas sobre altas capacidades creativas, habilidades interpersonales, no es tan fácil reemplazar nuestro trabajo, no tiene tanta carga de tarea rutinizable. Sin embargo, es bajo frente, por ejemplo, a lo que son contadores y auditores, que tienen un riesgo alto de ser suplantados en los próximos 10 años por herramienta de inteligencia artificial. Tiene tanta aunque algunos me han dicho que con AFIP en nuestro país va a ser difícil que sean reemplazados, que es un punto a favor. Evidentemente, las páginas de otros países no saben nuestra idiosincrasia, eso es cierto, pero bueno, en términos internacionales podría ser altamente reemplazable. Pero, ¿qué pasa con el riesgo de automatización? Por ejemplo, fíjense, para hacer una crítica, los profesores universitarios somos un 4% más reemplazables que otros educadores de otros niveles. Y fíjense, en términos de niveles educativos, siempre se dijo del prestigio del profesor universitario, ¿no? Sin embargo, evidentemente, en los últimos años hemos perdido estrategias de personalización de la estrategia de enseñanza. ¿Por qué? Por las aulas repletas, por los tiempos cortos, por esto de la universidad masiva, ¿no? Que tiene algo de bueno en lo masivo, pero tiene algo de perjuicioso en términos de hacer un seguimiento de las trayectorias educativas. Fíjense qué paradigmático, ¿no? Entonces, en términos de lo que pensamos de ciertos marcos culturales, tiene más prestigio para algunos ser profesor universitario, y sin embargo, es un 4% más reemplazable por las máquinas, por las inteligencias no humanas. Los educadores de otros niveles, como vienen, tienen un 9%, tienen más estrategias fundadas sobre habilidades interpersonales, tienen más carga de creatividad en el desarrollo de sus tareas. Ahora bien, aunque estemos bien, hay un desafío que tenemos por delante. Y este es el desafío que tenemos con ChatGPT para empezar a pensar. ChatGPT tendríamos que usarlo para cubrir las tareas rutinizables. Y la verdad que los docentes, de todas formas, estamos entre un 50 y un 60% de tareas que son rutinarias, ¿sí? De tareas que son administrativas, ¿no? Muchas veces decimos, nos perdemos del labor pedagógico y tenemos que hacer muchas veces tareas administrativas. Estas tareas que sean administrativas o que sean rutinizables, deberíamos poder cubrirlas con ChatGPT. ¿Sí? Por eso deberíamos aprender a usar ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial. Y hacer en este sentido un upskilling, es decir, subir en nuestras habilidades. ¿Para qué? Para que nuestro tiempo genere solamente cosas con valor agregado. Cuando nosotros focalicemos nuestras habilidades en habilidades interpersonales, en habilidades creativas, pensamiento crítico, en el seguimiento personalizado, ahí es cuanto más se distingue nuestra labor respecto de otras. Esta es la estrategia que deberíamos hacer con ChatGPT. Ahora, para que eso suceda,
tenemos que achicar el gap, achicar la brecha. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La inteligencia artificial, y como estarán viendo, que cada vez les van a llegar más por WhatsApp, mira esta app, mira esto que apareció, con esto puedes editar texto, con esto te hace un resumen, con esto te resume el meeting de Zoom. Están apareciendo muchísimas herramientas de inteligencia artificial que hacen distintas cosas. El tema es que los estudiantes tienen una propensión, en algunos casos, a hacer más uso exploratorio, ¿no? Y más si pueden acortarse el esfuerzo del trabajo, ¿no? Entonces, en el aula. Entonces, rápidamente aprenden. Sin embargo, hay una distancia entre lo rápido que avanza la inteligencia artificial, lo rápido que está creciendo este mundo, los avances que están habiendo en este sentido, y la velocidad en que los profesores estamos incorporando habilidades digitales. Esta brecha es necesario acortarla. Esta es una posible amenaza. Esta es una dificultad, al menos, que tenemos por delante. La primera, como ya vimos, es que tenemos que aprender a usar ChatGPT y empezar a fundar las estrategias que tenemos de enseñanza sobre habilidades creativas, de pensamiento crítico, de reflexión. Empezar a poder resolver más rápido lo que tiene que ver con tareas administrativas. Pero la segunda es adquirir habilidades de forma más rápida. Pasemos a otro tema, los que algunos de ustedes pensaban, bueno, un 8% creo que de ustedes dijo, otro de los posibles peligros es el deterioro del aprendizaje autónomo. Esto es un posible peligro, pero no sería el primordial para los académicos, pero es un posible peligro. Algunos profesores, por ejemplo, Francesc Pujol de España dice, tenemos que enseñarle a los estudiantes que estas herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT u otras que aparezcan, no debemos usarlas para que hagan un trabajo por ellos, sino que debemos usarlas para que hagan un mejor trabajo con ellos. Es posible que si hay un abuso de las herramientas de inteligencia artificial, haya un deterioro del aprendizaje autónomo, pero ahí es donde aparece la potencia y el objetivo del educador, para encaminar, ¿sí?, las estrategias de aprendizaje. Ahí es donde tenemos que aparecer nosotros, ¿no? Esta sería como el tercer paso que damos, de bueno, tenemos que aprender habilidades, tenemos que reducir la brecha y además tenemos que enseñarles a los estudiantes a cómo usar estas herramientas, para que ellos también, como nosotros en la pirámide, las usen solo para automatizar lo rutinizable, pero que siempre va a ser necesario que sobre ello escalen valor agregado, escalen creatividad, pensamiento crítico, reflexión, colaboración. Fíjense las formas, empecemos a ver las formas en que podemos ingresar un prompt a ChatGPT y ver qué respuestas nos puede dar. Fíjense, una forma creativa en que un estudiante podría usar ChatGPT. Estoy tratando de mejorar mi comprensión del conflicto árabe-israelí, desarrollar una historia de aventuras que sea creativa, en donde pueda elegir mi propia historia, y sígame pidiendo que elija la opción antes de pasar a la siguiente historia. ¿No? Los libros de textos que nos dan a veces, o la fuente de información que nos dan cierto conocimiento en forma lineal, yo podría generar como un tutor que me acompañe en un aprendizaje interactivo de un conocimiento, cuando lo quiera poner a prueba. Pero también podría, con ChatGPT, cuanto más rutinizable la tarea, más la puedo hacer. Puedo pedirle que me haga un mail, ¿sí? Necesito que escribas un mail para una profesora que conocí en la universidad y quiero saber si me puede dar capacitaciones para una comunidad de docentes. Que directamente lo escribe, lo arma en 3 segundos. Y los espacios en blanco los deja para que los completemos. Podemos pedirle cuestionarios, podemos pedirle glosario de unidades temáticas, podemos pedirle discusiones con personajes, podemos decirle, necesito que actúes como tal personaje para aprender sobre este conocimiento. Y uno puede tener esta actitud conversacional. Y eso es interesante también que ustedes tengan en cuenta. Tomar una actitud conversacional. Primero, con ChatGPT, uso exploratorio. Ingresar prompts, probar, ingresar, probar. Uno no va a obtener lo que quiere al primer prompt, al primer ingreso. Pero sí necesito que mejores la historia, necesito que profundices este tema. No me gustó el lenguaje con que lo escribiste, necesito que sea más académico, necesito que sea más del sentido común. Necesito que
ese resultado que me dio, lo ajustes en un ítem, lo parafrasees como si fuera una profesora de ciencias naturales. Necesito que actúes como. Hay muchísimas estrategias que uno puede utilizar. Podemos segmentar las estrategias de enseñanza. Podemos pedirle a ChatGPT in situ. A veces nos damos cuenta, no estamos dando un tema, tenemos un aula con 30 estudiantes y nos damos cuenta in situ que hay más o menos 3 grupos. Uno que viene muy bien, que podría estar mejorando, incluyendo conocimiento ya más avanzado, uno que viene ahí justito y otro que no entendió. In situ podría estar pidiéndole al ChatGPT, necesito que me actúe como profesor de ciencia política y necesito que me segmentes la estrategia de enseñanza teniendo en cuenta que tengo estudiantes de 17 años que están aprendiendo sobre este contenido y tengo 3 niveles de aprendizaje distintos en el aula y necesito 3 estrategias de enseñanza para, en una actividad de 30 minutos, poder, ustedes lo verán, ¿no? Esto es lo que tiene ChatGPT. Yo soy, como dijo Luis, de carrera de grado ciencia política, y yo sé bastante de ciencia política. Cada uno es experto en un área. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ChatGPT nos da datos que son verosímiles, pero no por eso son verdad. Cada uno como experto en el área de conocimiento se va a dar cuenta si lo que nos está diciendo es correcto o no. Pero a mí me podrían dar una respuesta de ciencias naturales y yo no distinguir si es verdad o no. Y esto es otra de las cuestiones que tenemos que trabajar sobre ChatGPT. Pero ¿qué pasa si, como en este caso, yo le hago una pregunta de matemáticas? Funciona bien el chat, porque hay una respuesta exacta que nos da, porque es el área de las ciencias, y además es interesante que marca todos los pasos. Pero también puedo hacerle otro tipo de preguntas. Lo que ustedes van a tener en cuenta y que es importante es que vayan mejorando estos prompts. Ustedes van a ver a la izquierda que tienen una columna. ChatGPT tiene la capacidad de tener una memoria de hasta 20 prompts. Por lo tanto, ustedes podrían tener una actitud conversacional y siempre saber el chatbot que están hablando en el mismo sentido, ¿no? Como, bueno, ese tema mejoralo, eso que me contestaste necesito que profundices este ítem. No es que es necesario recordar como el primer prompt que ingresamos. Una actitud completamente conversacional e incremental podemos ir teniendo. Pasemos al siguiente tema que algunos se preocuparon más de ustedes, que es, creo un 20% decía, que es esto que retomaron muchos medios de comunicación, que es el problema del plagio, ¿no? New York Times habló de plagio, El País en España, La Nación. El problema parecía que con ChatGPT para la educación era el plagio. Algo que es falaz, ¿no? Como una conversación que no se correspondía, porque lo que querían mostrar estas discusiones, que fíjense que formaron la opinión pública, que una nueva herramienta de inteligencia artificial venía a traer un problema nuevo. Y el problema del plagio no es nuevo. Hace mucho tiempo que está en las universidades, o hace mucho tiempo que está en ciertas áreas de conocimiento. Puede existir más, puede existir menos, no conozco las estadísticas, pero es un problema viejo, copiarse, ¿no? Antes era con Wikipedia, con el Rincón del Vago, con tantas herramientas que fueron apareciendo y pensamos, bueno, la producción autónoma del conocimiento se va a terminar, todo el mundo va a empezar a plagiar. Esto tiene que ver algo que tiene que ver con la ética, que ustedes marcaron bien, y es otra cuestión. Pero algunos de ustedes conocerán Harari, es un historiador, filósofo, académico sumamente importante, escritor de algunos bestsellers. Dice, mientras los profesores estén pensando y se estén preocupando por el plagio, se están perdiendo la película. Y la película es proteger, dice, el debate público democrático. Ustedes vieron que uno puede escribir un prompt y rápidamente en 5 segundos ChatGPT nos da un documento, nos puede dar una respuesta, podemos construir lo que queramos. ¿Qué pasa si los siguientes informes que empiecen a aparecer en Google, que nosotros acudamos, opiniones, noticias, abstracts, investigaciones,
en vez de estar escritas por inteligencias humanas, estén escritas por inteligencias no humanas. ¿Qué pasa si no nos damos cuenta de eso? Y además, yo podría distinguir que me están mintiendo en un área de ciencia política, pero empezar a creer toda la información que hay al respecto de ciencias naturales, del área de las naturales. ¿Qué pasa si se llenara la web de fake news? Si en algún momento las redes sociales pudieron manipular elecciones políticas, por ejemplo, situaciones políticas como fue en Estados Unidos, en Inglaterra, el potencial que tienen las herramientas de inteligencia artificial es sumamente exponencial. Entonces, proteger el debate público democrático es una de las cuestiones que tenemos por delante. Los educadores, porque uno de los primeros espacios que sabemos como educadores, y como ustedes marcaban, la mayoría del 60% de ustedes decía que miren, la principal cuestión es el pensamiento crítico, la reflexión. Necesitamos esas herramientas, mejorarlas, porque esta es una posible amenaza. Tanto es así que esto pasó desapercibido, pero en el 2016, un prototipo previo a ChatGPT, que se llamaba Tai, un chatbot que lanzaron la empresa OpenAI, y rápidamente, en un día, llenó Twitter de comentarios misóginos y racistas. ¿Sí? En un día, y en un día lo sacaron del mercado. Esto puede generar un virus, en algún término, por decirlo así, en la web, en lo que tiene que ver con la generación de investigaciones, opiniones. ¿Cómo vamos a distinguir aquello que sea escrito por ChatGPT de una inteligencia humana? ¿Cómo nos vamos a entrenar nosotros? Para que vean, esto es una investigación que presentaba, ahí les dejo la conferencia de AI Dilemma, esto es de marzo de este año, para que vean, y más que nada, están entrenando, yo les decía, cientos de conversaciones, se entrenan al chat, y con esto va aprendiendo y va ganando nuevas capacidades. Y ustedes lo que ven en los gráficos es como de repente los chatbots, y en este ChatGPT o Palm, que es un chatbot de Google, los entrenaban y tenían las mismas capacidades hasta que en un momento de repente saltan y generan nuevas capacidades. Y no entienden por qué. La inteligencia artificial, como el ChatGPT, como el chatbot, están generando nuevas capacidades de repente. En el último gráfico lo que ustedes van a ver es que se generaron miles de cientos de conversaciones en ChatGPT, en inglés, y va ganando términos conversacionales, cada vez más información, cada vez más intimidad, cada vez mejor forma de conversar, hasta que de repente salta y habla persa. Y no saben por qué. Una de las cosas que están entendiendo es que las herramientas de inteligencia artificial se están entrenando a sí mismas. Por ejemplo, con la capacidad de procesamiento de la app de procesamiento de voz de inteligencia artificial, como yo les decía, las distintas apps de inteligencia artificial empiezan a trabajar todas juntas. La app de OpenAI, que lo que hace es hacer reconocimiento de voz y pasarlo a texto de Internet, lo que hace es pasar imagen de Google a texto, conversaciones de podcast a texto, radio a texto, eso entra a ChatGPT, genera más data y se vuelve a entrenar. Y se entrena. Ya no es necesario que ChatGPT se le entre en conversaciones con personas que fueron, que otra de las discusiones es que es la explotación que hay en relación a eso de personas para generar data entry y hacer estos preentrenamientos al chat, sino que ahora se está entrenando sola. Lo que dicen los ingenieros, los expertos, los que montaron ChatGPT, es que si un día pierden el registro de lo que está haciendo ChatGPT, si en algún momento pierden, dejan de entender qué está pasando con el crecimiento del aprendizaje de la herramienta. Algunas cosas ni siquiera las explican. Entonces, algunas de las cuestiones que se vienen, dicen que este año es el año del desarrollo de la superinteligencia artificial.
durante estos 10 años, perdón, no este año, esta década va a ser. Lo que sí, por ejemplo, Harari dice es que estamos formando en las escuelas para trabajos que en el 2050 no van a existir. Hay muchos que van a seguir existiendo, pero hay otros que van a dejar de existir. Elon Musk dice, estamos en los albores del horizonte del agujero negro de la inteligencia artificial, en donde la web misma está cambiando por la aparición de la inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que se van a crear muchísimos trabajos, millones de trabajos se van a crear, millones de trabajos se van a perder y suplantar por la automatización. Y de esto se calcula un aproximado que 14 millones de personas que se prepararon para una profesión, para una ocupación, van a perder su trabajo. 14 millones en el mundo de personas se van a convertir en una clase inútil. ¿Qué nos toca a los educadores para seguir aprendiendo, ¿no? Para seguir sumando? ¿Recuerdan la alegoría de la caverna? ¿No? Esta idea de la alegoría del acceso al conocimiento. Hay un grupo de personas al fondo de una cueva que nunca vieron la luz, nunca salieron, están encadenados de cuerpo, de manos, de piernas, y lo único que vieron fueron las sombras del exterior a través del fuego de una fogata, ¿no? Que eran las sombras del exterior, y ellos pensaban que la realidad eran esas sombras que veían a través de la luz de una fogata. Esa caverna cambió. Y esa luz ya no es la luz del conocimiento como se entendía, sino que podrían ser la luz de las pantallas. Y que la forma de acceso al conocimiento cambió. Antes, el profesor, la profesora aparecía para vislumbrar el conocimiento que se accedía de una forma muy exigua. Muy pocos podían acceder al conocimiento. Con la aparición de la imprenta, la idea del renacimiento, ¿no? Hace mucho tiempo que los profesores ya no iluminamos a los alumnos. Y la inteligencia artificial viene a dar el último batacazo a la idea del profesor dando clases magistrales, dando contenidos teóricos. Lo que tenemos que empezar a trabajar es un nuevo principio filosófico, pedagógico del acceso al conocimiento. Los profesores, el conocimiento está a un botón de distancia. El conocimiento está a partir de un botón en donde los estudiantes ya pueden acceder. Tenemos que hacer otra cosa. En las aulas tenemos que construir el conocimiento de otra forma. Tenemos que estar brindando otra cosa. ¿Qué está pasando con esto? Las EdTech, las empresas internacionales y nacionales de tecnología educativa ya se dieron cuenta. Ya están trabajando con algoritmos de inteligencia artificial, ya están trabajando con aprendizaje automático, ya están trabajando con plataformas de aprendizaje automático, ya incorporaron tecnología, están invirtiendo en tecnología. Para el 2025 se espera que la inversión se duplique. Pero ¿qué está pasando en las universidades, por ejemplo? Lo que se dice es que las universidades y las escuelas, los centros educativos, tenemos que dejar de creer que tenemos que brindar conocimiento. El conocimiento está a un botón de distancia. Esa cosa que tenemos que hacer es formar en habilidades. Las habilidades del siglo XXI. Lo que denominan las 4C. Pensamiento crítico, colaboración, comunicación, creatividad. Hace poco un profesor de la Universidad Nacional de La Plata me decía, me sorprendió que tuve unas estudiantes que se presentaron a la mesa, no sabían algunos conocimientos, pero lo que más me sorprendía era la primera mesa que se presentaba en oral, porque habían atravesado la pandemia. Los conocimientos que no sabían en la mesa los podían aprender después de la mesa de la universidad, las últimas materias para recibirse de administración. Pero ¿qué pasa si durante toda la universidad no aprendieron
a presentarse oralmente, a colaborar con compañeros, ¿no? A comunicarse. ¿Qué pasa con esas habilidades que tenemos que estar construyendo en las instituciones educativas? Bien. Algo importante desde otras áreas del conocimiento. Vieron que se habla de nativos digitales. Los nativos digitales tienen más uso exploratorio que nosotros. Los nativos digitales que los millennials o los docentes que son baby boomers, como se dice, que tienen entre 45 y 55 años. Pero otros hablan de generaciones digitales. Bueno, esta idea del manejo de lo digital no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con la posibilidad de aprender a manejar herramientas. Sin embargo, ¿qué es importante que sepamos los educadores? Según Marian Rojas Estapé, que es psiquiatra, lo que dice es, más allá de que sean nativos digitales, nos podríamos encontrar con la primera generación de hijos que son menos inteligentes que sus padres y sus madres. Hay algo de la capacidad de buscar que perdieron, de la capacidad de discernir que perdieron, de la capacidad de ponderar grados de importancia. Están teniendo habilidades digitales, pero están perdiendo estas capacidades, estas habilidades. Ahí también aparece el rol del educador, para distinguir qué está pasando esto y para trabajar sobre esas habilidades. Veníamos de los que pertenecemos a sistemas educativos más antiguos, si bien dicen nuestras referencias, cada vez van a ser menos fidedignas para las nuevas generaciones. Ellos van a necesitar nuevas narrativas, nuevas respuestas. Nuestras experiencias no van a ser representativas de sus realidades. Ya no vamos a poder decirle, no, porque yo cuando era chico, no les significa. Necesitan nuevas narrativas, nuevos relatos. Pero sin embargo, sí necesitan que nosotros como educadores sepamos que ya no memorizaron un número de teléfono, nunca memorizaron una dirección, nunca memorizaron cómo llegar a tal lugar, han perdido la capacidad de muchas cuestiones por la automatización. Otra amenaza que sí también tenemos que tener en cuenta los educadores, ¿qué tiene esto de que ChatGPT es de open source, significa tecnología que está abierta, y que por lo tanto cualquiera puede montar su tecnología sobre esa? Entonces lo que están haciendo muchas empresas es, yo tenía un chatbot tan malo, que lo que voy a hacer es montar mi chatbot sobre ChatGPT. Porque habla tan bien, tiene tanta intimidad, que lo que hago es cerrarle las puertas de conversación, entrenarlo para que solo hable de mi área, y entonces tengo mi propio chatbot y tiene la misma intimidad que ChatGPT. Esto es Snapchat, ¿no? Yo me lo bajé solo para ustedes, para mostrarles, nunca lo usé, no tengo, ya estoy vieja para usar Snapchat, pero los chicos, las chicas más adolescentes lo usan, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo ahí? El chatbot de Snapchat, que es una red como WhatsApp que usan los más chicos. El chatbot de Snapchat está montado sobre ChatGPT. Expertos mostraban que adolescentes pueden tener una conversación con su inteligencia artificial, se llama ahí, ¿no? My AI, mi inteligencia artificial. Entonces, expertos preguntaban, hicieron un test, se hicieron pasar por una chica menor de edad, entonces le preguntan, estoy conversando con tal persona, me resulta súper interesante, me dice de vernos, pero yo no sé. Qué bueno, le contesta el chatbot, My AI, en Snapchat, es súper interesante, qué bueno que tengas esto, quizás está bueno conocer, no sé, tengo miedo, pero quizás podría comprarle algo para verlo, me invita a cenar. Sí, bueno, quizás está bueno que lo veas presencialmente. La idea de acercar a menores de edad chatbots en términos de consejeros, ¿sí?, emocionales, y cuando podría resultar en amenaza, por ejemplo, en casos de grooming, ¿no? En casos de adultos que se estén acercando a menores de edad, ¿no? Y no puede alertar
el chatbot que está en un caso de grooming la niña? Un adulto sí se podría dar cuenta, ¿no? Por el contexto, por el entorno. Podría darse cuenta de, me parece extraño, qué edad tiene, tiene fotos, tiene otras redes sociales, ¿no? Un adulto sabría comentar desde otro sentido, con entorno, con criterio, con pensamiento crítico. El chatbot está preentrenado, en conversaciones preentrenadas. Por lo tanto, va respondiendo de acuerdo al prompt. La niña va incorporando distintos prompts y el chatbot se va adecuando. Ahí también está el rol de los educadores. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos entonces en el marco de la inteligencia artificial y que tenemos los educadores, pero también las instituciones, ¿no? En términos de instituciones, tenemos que invertir más en tecnología. Necesitamos mejores plataformas, necesitamos mejores capacitaciones, necesitamos más capacitaciones, porque para reducir el gap que hay, la brecha que hay entre el desarrollo de la inteligencia artificial y justo se puso el vecino no sé si están escuchando ustedes, se puso el vecino a arreglar algo, así que me estoy desconcentrando. Les decía, es necesario invertir en tecnología para reducir este gap, esta brecha que hay entre el desarrollo y el avance de la inteligencia artificial y las habilidades digitales que los profesores necesitamos incorporar. Ahora bien, también es necesario que, repasando, cambiemos el paradigma de las clases, ¿no? Estas clases teóricas, magistrales, en donde todo el conocimiento viene de nosotros. Hace mucho que ya sabemos que esto no es así, pero cada vez menos. Es necesario que entendamos que tenemos que hacer un upskilling, esto de la pirámide, ¿no? Que vimos. Las tareas que son rutinizables, tratar de tener menos tiempo en eso. Cuando vemos que tenemos tareas rutinizables en nuestras tareas, tratarlo de suplantar con alguna herramienta, empezar a incorporar herramientas, cada vez hay más, las que hacen resumen, las que hacen ejercicios, las que hacen rúbricas. Y nosotros estamos para profundizar las habilidades interpersonales, para usar esa herramienta y sobre esa herramienta segmentar la estrategia de enseñanza. Porque ChatGPT no tiene diseño pedagógico. No va a distinguir si un estudiante no entendió de este tema, le cuestan las ecuaciones porque nunca aprendió a sumar bien. No sé nada de matemática, no sé qué estoy diciendo, ¿no? Pero se entiende, ¿no? ¿Cuáles son los pasos pedagógicos fundamentales? ChatGPT no lo entiende, ninguna herramienta de inteligencia artificial va a distinguir, va a poder crear la herramienta de personalización de la estrategia de enseñanza y de seguimiento de la trayectoria. Y nosotros sabemos que ante mayor nivel de personalización y de seguimiento, mayor éxito de la calidad educativa, de los resultados de aprendizaje, del sostenimiento de las trayectorias. Hacia ahí tiene que ir nuestra enseñanza. Enseñar sobre las 4C. Colaboración, creatividad, comunicación, pensamiento crítico. ChatGPT no matiza circunstancias, no presenta dos perspectivas, tres perspectivas. Ustedes le preguntan sobre cualquier caso controvertido, histórico, político, da la versión que más se repitió en los medios. ¿Sí? Porque da la versión que más se repitió en las fuentes de información o en el preentrenamiento. Y esto tiene que ver con el sesgo de aprendizaje automático. ¿Qué pasa si las herramientas de la inteligencia artificial la preentrenan hombres de 40 años de determinada cultura y determinada sector socioeconómico? El sesgo de esas personas se transmite a través del preentrenamiento que se le da a esas herramientas. ChatGPT nos habla, nos contesta con lenguaje técnico, nos contesta con intimidad, pareciera que fuera neutro, pero no lo es. Muchos académicos dicen, el algoritmo es una opinión también. Está construida numéricamente, en términos de ciencia de la computación, pero es una opinión. No sabemos la ética del algoritmo. Por lo tanto, hay que usar herramientas de inteligencia artificial, por supuesto, pero nosotros tenemos que montar sobre esas herramientas la ética y el pensamiento crítico. Y algo que muchos profesores piensan
Muchas veces dicen, bueno, muy linda la inteligencia artificial, pero yo no tengo conectividad. Acá se me cae, se me sube, me baja, los estudiantes no tienen conectividad, no tenemos dispositivos. En estas regiones, en estos países, en los lugares que no tengamos, tenemos que trabajar con la brecha digital, con lo que haya. Hay que trabajar con la brecha, hay que trabajar aún con la ausencia. No es que aquellos estudiantes que no se conecten no van a poder tener habilidades digitales. Es una imposibilidad, es un obstáculo, pero no nos imposibilita a pensar en términos tecnológicos, porque fíjense, pensar en construir habilidades digitales para el futuro, las habilidades del siglo XXI tienen que ver con más conexión interpersonal. A mayor desarrollo de las tecnologías, más conexión interpersonal, dicen los expertos. Lo que se dice finalmente para ir cerrando es que antes, los que somos hijos de un sistema educativo antiguo, durante la primera mitad de nuestra vida nos preparábamos en habilidades para construir una identidad estable a lo largo del resto de nuestra segunda parte de la vida y trabajar toda esa segunda parte de la vida de lo mismo. Esto ya no es más así. Vamos a tener que aprender a lo largo de toda la vida, entrenarnos en habilidades a lo largo de toda la vida y probablemente cambiar de rubro, de trabajo, cada 8 o 10 años. Lo que viene no son épocas de estabilidad, sino son épocas de incertidumbre. La incertidumbre va a ser una constante en los próximos años. El avance va a ser cada vez más rápido. Frente a esto, lo que es importante es que Harari sostiene principalmente esto, que tenemos que formar en inteligencia emocional y en resiliencia y en equilibrio mental. Esto es importante para poder resistir y para poder trabajar en un futuro que es incierto. Pero cada docente digitalizado va a poder disminuir los efectos colaterales del mal uso de la tecnología. Muchas gracias y nada, estoy a disposición para cualquier pregunta, duda. Bueno, clarísimo, Victoria. Es un montón de información para procesar un día viernes ya a esta altura de, ¿no? de esta hora, pisando el fin de semana. Pero bueno, excelente. La verdad que es un pantallazo para los que desconocemos un poco del tema, ¿no? Hay un montón de consultas, por ahí podemos hacer alguna de ellas, por ahí podás ampliar. Bueno, obviamente que cada uno tiene su posición respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una que es un desafío, todo lo del ChatGPT, y aún todavía hay gente que no sabe cómo usarlo como instrumento dentro del aula. Y acá piden por ahí algunas herramientas, algunos ejemplos, algunos tips como para poder Bueno, no tenerlo de enemigo ni de amigo, pero poder ahí como mediar. bueno, yo, a ver, pienso en un plus acá. Bien, este plus. A veces lo pienso, sí. Fíjense, distintos prompts que podemos utilizar. El primero, soy profe de tu materia, ¿no? Dame una lista de prompts que me ayuden a ahorrar tiempo en mi profesión. Les va a dar una lista de prompts, una lista de prompt, ¿qué quiere decir? De otras inputs que uno puede incorporar para ahorrar tiempo en distintas cuestiones. Si hay algo que a ustedes no se les ajusta, le piden que lo mejore. Bueno, pero ahora pensá en esto mejor. Solo necesito que te restrinjas a esta área, pero mejor necesitaría esta cuestión. Fíjense la siguiente. Hace un resumen de los avances más importantes en estrategia de enseñanza completan con su materia en los últimos 20 años. Rápidamente pueden hacer un resumen. Ojo, recuerden, es información verosímil, no es verdad.
¿sí? Y se van a poder dar cuenta, los que son expertos en su materia, cuando no son certeras muchas preguntas. Ustedes se van a dar cuenta cuando erre, porque está entrenado para contestar casi siempre, ¿sí? Entonces, como contesta casi siempre, a veces también contesta cosas que no son. Y además está entrenado, recuerden, hasta septiembre de 2021. Actualmente, estoy aprendiendo sobre el tema, tal, pongan inteligencia artificial. Haceme una serie de preguntas que pongan a prueba mi conocimiento sobre, por ejemplo, ChatGPT. A ver qué aprendieron después de este webinar, ¿no? Estaría bueno. Fíjense que cómo entrenarse uno a uno mismo. Y el siguiente, quiero aprender a un tema. Genera un plan de 15 días que ayude a un principiante como yo a aprender la habilidad desde cero. Te genera un plan. Fíjense no alcancé a pasarlo porque lo estuve trabajando hoy, pero les digo otro. Fíjense, tiene un potencial que es increíble. Crea un tipo de estudiante para este tipo de materia, ¿no? Piensen en la materia de ustedes. Y en estos contenidos, para que aprenda estos contenidos. Ahora, hace una lista de una serie de dificultades de aprendizaje sobre ese contenido que pueden tener los estudiantes. Finalmente, sobre toda esa información, arma un plan de aprendizaje. Fíjense cómo nos ahorramos. ¿Va a haber cosas que estén mal? Sí, van a haber cosas que estén mal. Van a haber cosas que no se ajusten, que estén mal pensadas, que no se ajusten a nuestro estudiante modelo, sí. Pero cimentamos lo rutinizable y sobre eso le tenemos que generar valor agregado. Sobre eso mejoramos con nuestro conocimiento específico. Bien, escúchame, acá también la incógnita es un poco llevar esto del chat GPT al nivel inicial. Acá hubo varias preguntitas referidas. ¿Cómo, Claro. cómo lo ves a esto? Bien, esto es importante. Bueno, en Italia se prohibió el uso porque no hay seguridad al respecto de cómo se están usando los datos. Nueva York se prohibió transitoriamente. Chile, sin embargo, por ejemplo, bajó una guía de usos. UNESCO bajó una guía de usos. Lo importante es que recurran a la web y buceen y busquen guías de uso de ChatGPT para que simplemente los oriente un poco. Sí es importante tener en cuenta, el docente que trabaja con menores de edad no propendería a utilizarlo que lo utilicen los estudiantes, ¿no? Pero sí que el educador muestre formas de usar. ¿Por qué? Porque chatbots y herramientas de inteligencia artificial van a acompañar todo el tiempo en los futuros trabajos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar incorporando, esta es mi posición, puede haber otras, ¿no? Pero incorporando herramientas de inteligencia artificial. Pero en el caso de ser menores, salvo que ya lo tengan instalado, que haya sido una decisión de la familia en su celular y no propender en clase, pero sí mostrar distintos usos, sí jugar con los prompts, con diseñar. Lo que creo que ChatGPT va a los distintos educadores y aún de nivel inicial, no para que ellos lo utilicen en tanto tutores virtuales, sino para que ChatGPT es un excelente asistente virtual del docente. Entonces, todas las tareas que son rutinizables, las rúbricas, cada docente sabe todo lo que es, que hay que hacer todo el tiempo, que cada uno sabe, puede empezar a probar y el uso es experimental. Cada docente va a poder generar, yo en cada webinar, cada taller que doy, los docentes me dicen cosas que hicieron y que a mí jamás se me hubiera ocurrido, porque el techo no tiene techo. Piensen que está aprendiendo ChatGPT y cada conversación nuestra es un preentrenamiento. Y es una conversación única. Así que Bueno, y iría por acá, ahí. bien, bueno, que estamos preparando estudiantes para puestos que no van a existir, puso alguien en el chat, y un poco como que nos vamos desilusionando, ¿no? Porque con todo lo que vos decías, si después se van a perder esos puestos de trabajo, ¿y qué estamos haciendo? ¿Cómo sería asumir esta Eso realidad? es que lo feo hay que asumirlo para poder construir sobre eso. No creo que sea feo cambiar. Creo que lo que yo dije
no recuerdo los números exactos, pero son 85 millones de puestos de trabajo que se crean, 69 millones de puestos de trabajo que se destruyen, y en esa diferencia aparece una clase que no... Pero ¿qué pasa si los docentes seguimos con los mismos currículums, si seguimos con las mismas plantas orgánicas, si seguimos con la misma disposición de aulas, si seguimos enseñando sobre lo mismo? ¿Qué, esto de quebrar también ciertas promesas, ¿no? También de la movilidad social que la educación daba, de esto de con educación puedes garantizarte un futuro mejor. No es el cambio lo que nos impide llegar al progreso, sino que es que no cambiemos, no avancemos todos juntos hacia el futuro. Y para avanzar todos juntos hacia el futuro, que ese es el verdadero progreso, necesitamos desde la educación hacer esos avances junto con la tecnología. ¿Esto significa que cualquier avance tecnológico que sale al mercado yo tengo que incorporar en el aula? No, por supuesto que no. Con criterio, con pensamiento crítico, con tiempo. Pero lo que se está viendo es docentes que no tienen ningún tipo de habilidad digital, que no incorporan, que seguimos en las universidades con clases magistrales durante 6 meses de la misma materia, digo, donde no hay intercambio, donde se cree que yo como profesora vengo a iluminar completamente a un sujeto pedagógico que entra a la universidad. No es así, ¿no? Hay un paradigma que tiene que cambiar. Y las instituciones educativas, sabemos, los gobiernos cambian lento y las instituciones educativas también. Necesitamos ir un poquito más rápido. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que el resto son por ahí comentarios de pareceres y bueno, como digo, este tema da como para que cada uno adopte la postura y pensamiento que quiera, pero que es una realidad y que está presente y que tenemos que asumir para transformar, ¿no? Y para empezar un poco a cambiar este paradigma de este tipo de clases y del tipo de educación que impartimos dentro de nuestras instituciones. Así que yo te agradezco un montón, Victoria, porque Gracias. era un tema que la verdad necesitábamos abordar y que creo que no va a ser la última vez que nos vamos a encontrar, porque, bueno, ahora habrá que ir por partes y profundizar en algunos puntos, ¿sí? Que por ahí podemos acordar y convocar a esta gente que nos siguió un día viernes a esta altura de la hora, casi fin de semana, casi 400 personas estuvieron presentes en esta capacitación, en esta charla, así que sumamente agradecida a todos los que participaron, porque fue gente de Chubut, de Jujuy, de la provincia de Buenos Aires y de demás lugares, así que excelente. Bueno, Muchísimas gracias, muchas gracias Victoria, a todos. y ojalá podamos volver a juntarnos como para hacer otro avance, ¿sí? Totalmente, estos son, con AIEPBA y UMSA teníamos como objetivo hacer un webinar, algunos atisbos, algunas aproximaciones, pero esto se profundiza con talleres, con tutoriales, con YouTube, está todo en la web, sino también hay docentes que estamos dispuestos a seguir con capacitaciones, pero no se desilusionen, no es mi idea desilusionarlos, pero tengo que contar las potencialidades y las amenazas, pero depende de nosotros, de los educadores. Ustedes sabemos que tenemos la herramienta de la democratización, y si esa es la amenaza, es un rol primordial que tenemos en el futuro que se viene. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar presentes. No se olviden el 7 de julio, el vivo de Marichu Seitú, de difundirlo entre su comunidad, así puedan participar. Y nos estamos viendo en nuestras próximas capacitaciones. Sigan las actividades de AIEDO por las redes. Buen fin de...